Sabina Villón. Sabina Villón. Sí. Somos del grupo 3. Como primera pregunta tenemos, ¿qué instrumentos son apropiados para una investigación? Bueno, cuando hablamos de investigación, en primer lugar hablamos de técnicas y cada una de las técnicas viene de la mano de instrumentos de investigación. Estos instrumentos pueden ser cuestionarios, una guía de pautas, o sea, cuestionarios para una encuesta, por ejemplo, una guía de pautas para un grupo focal, ¿sí? Un listado de criterios a partir de una ficha de observación. Entonces, son instrumentos válidos para realizar estudios. Como pregunta número 2, ¿cuáles consideran que son las habilidades esenciales que los estudiantes deben desarrollar para ser buenos investigadores? Bueno, en primer lugar, la carrera de interpretación de eso, que efectivamente nos forma desde los primeros semestres, por ejemplo, en materias como metodología de investigación, para que ellos adquieran esas habilidades y competencias y destrezas para que entiendan el proceso de investigación, que lógicamente empieza desde la identificación de una problemática que nos inspira a buscar la verdad, porque esa es la base de la investigación. Como tercera pregunta, ¿cuál sería el método de investigación más adecuado para obtener resultados válidos? Bueno, los métodos de investigación son varios, muchos. Va a depender del enfoque que nosotros le damos a la investigación para poder determinar cuáles son los que se adapten a las necesidades del investigador. Hay distintos métodos, por ejemplo, analítico, podemos clasificar también dependiendo de ciertos autores. Hay métodos estadísticos, métodos matemáticos, en fin, ¿no? Podemos citar algunos. Yo me llamo Karen, también soy del grupo 3, y mi pregunta es: ¿es necesario obtener algún tipo de consentimiento o autorización antes de recopilar datos? Por supuesto, ¿no? Siempre que nosotros necesitamos recopilar información, por ejemplo, necesitamos información de una empresa, nosotros debemos tener el permiso, el aval de la misma para poder obtener la información que requiere, ¿no? Por eso que no podemos actuar de manera, para eso es de planificación, ¿no? Todo eso se planifica y por supuesto es importante tener el permiso de las instituciones y hacer un análisis también de la accesibilidad que tengamos a esa información, a quienes nos van a proporcionar la información. La quinta, ¿cuáles son los errores comunes que debería evitar en la redacción de los resultados y conclusiones? Errores comunes. Por lo general se suele cometer el error de que concluimos una investigación sin tener congruencia con los objetivos planteados, ¿ya? Y asimismo, como debe existir esa coherencia entre objetivos, conclusiones y recomendaciones, entonces al cometer errores en las conclusiones, obviamente eso se va a ver reflejado también en los errores que podamos cometer en las conclusiones. Entonces eso básicamente es lo que se suele cometer. ¿Cuál es su visión sobre el futuro de la investigación en su campo? Bien, en cuanto al campo de investigación acá, que es relacionado mucho con la administración de empresas, bueno, hacer un poco ya estudios más proyectados a estudios correlacionales, aplicativos, experimentales, ¿no? Porque si bien es cierto, no nos podemos quedar solo en un nivel exploratorio o descriptivo, sino que debemos seguir a los niveles superiores de los tipos de investigación. ¿Cuáles son las herramientas o técnicas que consideran útiles para la corrección de una necesidad? Bueno, eso va a depender también de los objetivos que se plantee el investigador, ¿no? Pero como mencionaba en una de las primeras preguntas, las técnicas más utilizadas, podría mencionar la encuesta, hablando de la técnica cuantitativa, y por otro lado, una entrevista, con relación a las técnicas cualitativas. Entonces, en algunos casos, bueno, no en todos los casos se aplican todas las técnicas, ¿no? Va a tener una especie de estudio exploratorio, pero en general son
comillas, las preguntas más bien cualitativas, ¿no? Porque va a depender del enfoque que le estamos dando a la investigación. La pregunta 8. ¿Nos podría compartir un ejemplo en el que la metodología haya sido clave para obtener resultados significativos? Bueno, la metodología siempre es clave, ¿no? Como clave también es la base teórica. O sea, todo el proceso investigativo para mi criterio, es clave para obtener los resultados esperados de una investigación. Porque si nosotros no nos planteamos una metodología clara, que incluya diseño, que incluya diseño de investigación, me refiero, que incluya las técnicas que hemos mencionado, que incluya los métodos, el tipo de investigación, el nivel de investigación que se requiere. Entonces, una población, una muestra, cómo vamos a tratar los datos a partir de software, de herramientas tecnológicas. Entonces, si nosotros no tenemos bien esa parte metodológica, entonces no sabríamos cómo actuar, ¿no? No podríamos obtener los resultados esperados, los resultados que se requieren, y por supuesto, si no tenemos los resultados, no cumpliríamos los objetivos o los propósitos del estudio. Siguiente pregunta. ¿Cuáles cree que son las tendencias actuales en metodología de investigación y hacia dónde se dirige el campo? Tendencias actuales en metodología de investigación, ¿no? Muy buena pregunta. Podríamos enfocarnos, como decía anteriormente, ¿no? En que los estudios simplemente se basen en un nivel, como les decía, cualitativo, ¿no? Aunque a veces se hace hincapié de que los estudios cualitativos son interesantes y está complicado de desarrollar. Sin embargo, las tendencias actuales, la tendencia actual está basada también en las nuevas herramientas tecnológicas, por ejemplo, en el campo de la administración, de los negocios digitales, precisamente hacer estudios aplicativos como decía, o lo que se menciona también, comparar en un antes y un después para hacer comprobación de hipótesis, por ejemplo, ¿sí? Y también que esos estudios nos lleven a compartir los resultados de todas las investigaciones a partir ya de la demostración de que efectivamente, por ejemplo, una variable incide en otra, o como les mencionaba, hacer una diferencia entre un antes y un después cuando se mencionan los periodos de tiempo, por ejemplo. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo les daría a los estudiantes que están iniciando el proceso investigativo? Bueno, el consejo que les daría a los estudiantes, en primer lugar, deben leer mucho. ¿Sí? Deben leer mucho, por ejemplo, no solo libros, ¿no? Están las herramientas también que se refieren a los libros de investigación, ¿sí? A la aplicación desde los primeros niveles, asumir el rol de investigadores y la importancia que tiene el proceso de la investigación, porque cada paso que se hace en la investigación es imprescindible para tener resultados que nos lleven a encontrar la verdad. Entonces, constantemente debe estar formándose en investigando. Esto les va a servir muchísimo, no solamente para al final de la carrera hacer su trabajo de titulación, sino que les servirá también en el rol cuando ustedes asuman el rol como profesionales. Entonces, eso les va a servir para toda la vida. Muchas gracias.